bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios en el capítulo número 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. Amén. ¿Lo tiene? Vamos a leer del verso número 8 al versículo número 11. Del verso 8 al verso número 11. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice el Señor: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Amén. Vamos a orar al Dios del cielo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevamente tu pueblo se ha congregado aquí en tu casa para analizar, escudriñar tu santa y bendita palabra. Permite que tu Santo Espíritu sea en esta noche nuevamente hablándonos conforme a nuestras necesidades espirituales. Permite, oh Dios, que en este tiempo tu pueblo pueda alabarte y tu Espíritu pueda fluir, mi amado Dios, con total libertad. Háblanos, Señor amado, y permite que tu gloria nuevamente se manifieste con poder en medio de los tuyos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. Veamos nuevamente la gráfica referente al lugar donde Bernabé juntamente con Pablo se encontraba. Recuerde, a manera simplemente de recordatorio, sí, el último lugar, de acuerdo al capítulo 14 de los primeros versos, verso número, 1 al 7, los cuales fueron motivos ya de estudio, Pablo y Bernabé se encontraban en la región de Iconio, amén, lugar donde se predicó la palabra, ¿sí? en un lugar llamado sinagoga. De ahí muchos vinieron a los pies de Cristo, pero tuvieron una dificultad. ¿Cuál fue esa? Para los que estuvieron atentos a la clase anterior, ¿qué nos dice la Escritura? En el versículo número 5 del capítulo 14 de Hechos, sí, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron ¿a qué? Para con los discípulos, para afrentarlos y para apedrearlos. Esto originó que Pablo y Bernabé fueran de la región de Iconio hacia dos ciudades. La primera de ellas, Listra, y luego hacia la ciudad de Derbe, lo cual lo certifica, sí, la Escritura en el versículo número 6, donde nos dice: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades, dice ahí, de Licaonia y a toda la región circunvecina. Amén. ¿Y qué hacían salidos de Iconio? Dice la Escritura que en estas ciudades allí se predicaba la palabra, sí, del Señor, el Evangelio. Ahora bien, verso número 8. Vamos a estudiar este texto. ¿Qué nos dice el Señor? ¿A dónde están ahora los apóstoles? Y cierto hombre, ¿en dónde? En Listra. ¿Qué nos menciona la gráfica? Bueno, hay
nacimiento que jamás había andado. Esto, mi amado hermano, sí, era muy común en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Bueno, en la actualidad se suele ver, pero no con tanta frecuencia. Ahora la ciencia médica suele corregir ciertos defectos de nacimiento a través de cirugías, a través de operaciones. Bueno, eso en nuestro tiempo, en la actualidad. Pero en los tiempos bíblicos, ¿verdad? La ciencia en cuanto a la corrección por la vía quirúrgica era muy limitada. Y esto obviamente pesó en gran manera para que la población común no pudiera tener al alcance de su mano la asistencia de vida para corregir ciertas deformaciones de nacimiento. Más allá de todo esto, la Biblia lo que sí registra es que en esta ciudad, es decir, en Listra, estaba un hombre el cual nunca había caminado. Amén. La Biblia menciona en el versículo número 8 que estaba imposibilitado ¿de qué? De los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Ahora, algo muy similar aconteció con la vida y de hecho un milagro también portentoso, pero a través de la persona del apóstol Pedro. Amén, algo muy similar. Pero veamos qué más nos sigue diciendo el texto. Verso número 9, ¿qué nos declara la Escritura? Sí, es decir, ¿quién? El cojo de nacimiento, amén, oyó hablar ¿a quién? A Pablo. Ahora, importante, oyó hablar a Pablo. Este hombre que estaba con esta imposibilidad física, dice la Biblia que oyó hablar a Pablo, es decir, que estuvo antes de ser merecedor de un milagro. Primero él fue, mi amado hermano, un oyente ¿de qué? Del evangelio, de la palabra de Dios. Y eso es importante considerar en esta noche. Es la palabra la que a uno le activa, sí, lo que no tiene, la fe. La palabra de Dios mueve, mi amado hermano, el corazón del hombre y nos hace creerle a Dios. Venga conmigo a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor en esta preciosa noche. Vengan por favor a la Escritura y veamos qué nos dice el Señor en este tiempo de estudio bíblico. En el Evangelio, en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, tenemos un texto muy conocido, pero también que es pertinente al estudio de esta noche. Romanos capítulo 10. Leamos desde el verso número 16. Romanos 10, versos 16 al 17. Dice el Señor, mas no todos obedecieron al Evangelio, es decir, a la predicación. Pues Isaías dice, hablando del profeta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Así que, es decir, la conclusión, la fe es por medio de qué? Por el oír, y el oír, no cualquier cosa. ¿Qué dice? El oír por la palabra de Dios. Recuerde esto, la fe, es decir, la certeza, la seguridad de las promesas de Dios dadas a los hombres, viene por medio del oír. Pero el oír, ¿qué cosa? La telenovela, el partido de fútbol,
o Saulo de Tarso. Este oyó hablar a Pablo, dice la Escritura, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía, ¿qué cosa? ¿Qué había provocado el oír la palabra en la vida de ese hombre? Había provocado fe. Es importante, amado hermano, considerar estos aspectos. Pablo no se apresura o no se anticipa emocionalmente a ver enfermos por la calle y orar por ellos para que estos sean levantados. Pablo primeramente se asegura de que este hombre sí tenga lo más importante, la palabra de la salvación, la palabra o las promesas de Dios hechas vivas en el corazón del hombre. Recuerden, amado hermano, de qué sirven los milagros si no se tiene al dador del mismo milagro. ¿De qué sirve la bendición si no puedo todavía entender o asegurar en mi corazón al Redentor de mi vida? Muchas veces personas vienen a pedirme consejo en sus problemas y luego de que se los atiende, luego de que se les escucha con atención y se les da las directrices de qué es lo que se debe de hacer, entre otras cosas, se suele también anunciar el evangelio de la salvación, pero aquel que se encuentra en necesidad suele muchas veces decir, por el momento no quiero recibir a Cristo, más después. Es contradictorio cómo las personas pueden acercarse a Dios, pero no para recibirlo a Él, sino para tratar de extraer de Él los beneficios. En este sentido, mi amado hermano, Dios está más atento a nuestra salvación que a nuestra sanación. Yo quiero, por favor, que usted abra conmigo la Escritura para corroborar en parte lo que estoy diciendo. En la carta de Santiago, veamos qué nos dice el Señor en su palabra. Capítulo 5, verso número 14 al 15. Quiero darle realce a lo que estamos diciendo. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. Dice el Señor ahí: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hace la pregunta. ¿Cuál es la respuesta que da? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y mira lo que dice el verso 15. Y la oración de fe, ¿qué dice ahí? ¿Sanará o salvará? ¿Qué dice ahí? Salvará. Amén. Salvará al enfermo. ¿Cuál es la premisa de Dios en el milagro de la sanidad? Primeramente, sí, dejar listo, por así decirlo, sí, al involucrado, primeramente con la garantía de que sea salvo antes de que sea sano. Primero salvo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar, de pronto, la restauración de las piernas en el caso del milagro que vamos a ver, pero si no reconoce al Salvador que lo ha sanado? ¿De qué sirve, es decir, de obtener el beneficio de Dios en un hogar, de pronto ya el Señor librándolo de una separación, de un divorcio, pero si mañana más tarde Cristo no es el dueño o el Señor de ese matrimonio? ¿Puede usted garantizar que, o Dios le puede garantizar a usted que su esposo va a regresar, que su mujer va a regresar al hogar, que sus hijos van a arreglar su vida? Pero ¿de qué sirve todo esto si el Señor no es el dueño de ese hogar? Dios, pues, mi amado hermano, primeramente se asegura de que la persona sea salvada y luego de que sea también sanada. Ahora, Dios
Dios puede obrar como a Él se le antoja. Dios primeramente puede obrar en un milagro y luego puede salvar a la persona. Como Dios puede primero salvar y luego sanar. Amén. Pero la premisa de Dios es que el hombre sea salvo. Amén. Sea que se obtenga o no el beneficio de la sanidad, primero es la salvación. No podemos, mi amado hermano, desplazar la salvación y poner a la sanidad en primer lugar. La salvación es lo más importante que el hombre puede obtener de Dios. Amén. Y esto de manera gratuita. Ahora bien, dicho esto, volviendo por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo pudo ver que el evangelio que había sido expuesto en la ciudad de Listra había hecho efecto en este hombre paralítico. Verso número 9 nos declara: es decir, el paralítico, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, es decir, viendo el producto, el resultado de la palabra dada en el corazón del paralítico, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Ahora, aquí hay algo importante. Pablo aprovecha, lo que la palabra ha hecho. ¿En quién? En el paralítico. Pudo haber hecho algo en silencio. Pudo haber reservado el milagro simplemente para los involucrados. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo no estaba predicándole a un solo hombre. Pablo estaba anunciando el evangelio a todos los ciudadanos ¿de qué región? De la región de Listra. Habían testigos. Amén. Y él estaba predicando ¿sobre quién? Sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo. Ahora, cuando él se ve rodeado de muchos testigos, él aprovecha, mi amado hermano, dicha oportunidad y alza, dice la Biblia en el verso número 9, verso número 10, dice a gran voz, es decir, para que todos lo oigan, dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y dice la Escritura, y él, es decir, el enfermo, saltó y ¿qué hizo? Y anduvo. Un gran milagro se había llevado a cabo. Ahora, este milagro, si bien es cierto, fue para la gloria de Dios. Amén. Cristo fue glorificado por medio de esta predicación. Algo negativo se sucedió. Yo diría, el enemigo se movió de una manera también, o reaccionó de una manera explosiva. Mire lo que nos dice el versículo número 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, ¿qué sucedió? Alzó la voz diciendo en lengua licaónica, es decir, en el idioma del pueblo tanto de Listra como de Derbe. Recuerden que ellos habían ido a toda la región, bueno, ya pasó el mapa, pero a toda la región de Licaonia. Amén. Dice la Biblia, alzaron la voz diciendo: dioses, y mire con qué lo tiene manifestado la Escritura, con D mayúscula, haciendo notorio que estaban siendo considerados dioses divinos, amén, o supremos dioses, dioses bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Hablan en plural porque Pablo no estaba solo. Pablo estaba junto con ¿quién? Junto con Bernabé. ¿Qué hizo el pueblo en su ignorancia? ¿A quién le atribuyeron el milagro? ¿A quién? ¿Al Dios desconocido, al Dios de Israel? ¿A Jesucristo? No. Se lo atribuyeron a sus propios dioses paganos. Y eso lo registra la Escritura al detalle. Versículo número 12 nos dice: y a Bernabé, ¿cómo le llamaban? Júpiter, ¿sí? Y dice la Escritura, y a Pablo, ¿cómo lo llamaron? Mercurio. ¿Quién era Júpiter? Sí, podríamos decir simplemente, Júpiter era considerado para los de Licaonia, sí, el padre de los dioses.
de los dioses. Mientras, en ese sentido, en el versículo número 12, Mercurio era el mensajero de los dioses. Como Pablo era el que llevaba, ¿qué cosa? La palabra. A Pablo sí lo tuvieron como la divinidad del dios Mercurio. Ahora recuerde que tanto Júpiter como Mercurio, ¿a qué les son eso? Aquellos que estudian, han estudiado de astrología. ¿Qué son? Son planetas, ¿verdad?, de nuestro sistema solar. Ahora, obviamente usted que los ha estudiado, simplemente son planetas, pero para la gente, sí, que suele muchas veces endiosar todo, para esta región de Licaonia, tanto los planetas como cualquier otra semejanza de pronto incomprensible a su mente, la atribuían y le daban la divinidad o el nombre de una divinidad como de un Dios. Ahora bien, dice el Señor en el verso 12, a Bernabé le llamaban Júpiter, es decir, el padre de los dioses, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba, dice ahí, sí, la palabra. Mercurio también era considerado como el dios de la elocuencia, o también el dios de la asistencia. Así tenía considerado esta región, sí, a estos dioses, tanto a Júpiter como a Mercurio. Ahora, hecho este milagro, ¿qué sucedió? Versículo número 13. Ahora, este verso revela la condición tanto de la ciudad de Listra como de la ciudad de Derbe. ¿Qué pasa en el verso número 13? Y el sacerdote de qué? De Júpiter, es decir, que en esa ciudad que había un templo. Había, por así decirlo, iglesias, templos que tenían a su vez, sí, ordenados a quienes, a sacerdotes, a ministros, para levantar culto y adorar al dios Júpiter, al padre de los dioses. Versículo número 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, ¿qué pasó? Querían ofrecer sacrificios. Es decir, que querían rendir tributo ¿a quién? A Pablo y a Bernabé, atribuyendo que el milagro que había sucedido, sí, emanaba directamente, sí, de ellos, mas no de Dios. Ahora, mi amado hermano, por primera vez vemos a estos apóstoles, sí, en una problemática, sí, en una disyuntiva en cuanto a qué hacer frente a tal contradicción. ¿Qué pasaría, imagínense, si usted fuese usado por Dios de pronto en Daule, sí, orando por alguien, un transeúnte que está por ahí de pronto afuera de una iglesia, y usted ora de pronto por ese ciego, por ese sordo, por ese paralítico, y Dios, usando su poder, levanta o sana al enfermo, y el pueblo de Daule diga, gloria a Dios, la narcisita lo ha hecho, y al hermanito lo deja ahí, dice, ¿verdad? ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría? Esto suele pasar, amado hermano, sin darnos cuenta, de manera muy recurrente, ¿sí?, en nuestro entorno. Familiares nuestros que a usted les cuentan diciendo, no, San Antonio le hizo el milagro a mí, ¿verdad? San Gregorio hizo tal o cual cosa, ¿verdad? La Virgencita, explíqueme, hermano, la Virgencita le ha hecho el milagro. Y usted a veces no sabe cómo explicar o no sabe cómo presentar como una materia teológica que se llama apología, sí, que es la defensa del evangelio. ¿Cómo poder contrarrestar tales aberraciones cuando el pueblo, por así decirlo, se embrutece en su necedad, tratando de atribuirle a un ser que no es Dios lo que a Dios tan solamente le pertenece? Ahora, en ese sentido, primeramente abramos lo que dice la primera carta
Biblia que decirnos. Vaya apuntando los textos bíblicos, amén. Muchas veces uno no sabe cómo reaccionar frente a estas circunstancias. Primera de Corintios, capítulo 8, verso número 5 al 7. ¿Lo tiene? O del 5 en adelante. Vamos a ver hasta donde el Señor nos guía. Pues, aunque haya algunos, mira lo que dice, que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y dice ahí, como hay muchos dioses y muchos que dicen señores, pero no porque Pablo lo afirma, sino porque ese es el criterio de quién, de la gente que vive en ignorancia de la palabra de Dios, amén. Ellos dicen que hay muchos dioses o muchos señores. Verso 6, para nosotros, es decir, para los que creemos en Dios, en el único y verdadero Dios, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos, ¿qué dice? Para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, si algo hacemos es a través de Jesús. Amén. Este es un texto concluyente que a usted y a mí nos pueden servir como base para defender, mi amado hermano, sí, la palabra y los milagros que el Señor pueda hacerle a la gente en su misericordia. Amén. No es que el hombre en su ignorancia le quiere atribuir un milagro a un santo, a un madero, sí, o a una estatua. La Escritura es muy abierta en ese sentido, sí, para aquellos que tratan de venerar o adorar, sí, imágenes o cosas semejantes. Dice la Biblia, y venga por favor conmigo para que usted tenga mayor cantidad de textos bíblicos para rebatir tales afirmaciones, lo siguiente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo número 10, este texto, al leerlo, usted ya se imagina lo que es, solamente al leerlo. ¿Ya lo tiene? Voy a dar 3 textos bíblicos, ojalá que alcancemos a leerlos todos. Jeremías capítulo 10, verso 2 en adelante. También tenemos Isaías 44, verso 9 en adelante. Y el libro de los Salmos capítulo 115. Se ha traído papel y pluma, qué bueno. Primer texto, Jeremías capítulo 10, verso 2 en adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ya lo tiene? Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, y ojo, ni de las señales del cielo, que dice, tengáis temor. Mucha gente dice, ay hermano, en el firmamento había la Virgencita. Amén. Y, uy, es que se apareció en una nube. En una nube apareció el rostro de Jesús. En una nube apareció, ¿verdad?, la figura de la Virgen de Guadalupe, por así decirlo. Dice la Biblia, no tengáis temor de qué cosa, de las señales del cielo. Amén. Aunque las naciones, ¿qué dice? La teman. Amén. Verso 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y aquí viene el aspecto que quiero en esta noche que usted considere. Porque leño del bosque cortaron. ¿Para qué usted corta el leño del bosque? ¿Qué extrae usted de la madera? Perdón, de los árboles. Madera. Amén. Madera. Versículo número 3, perdón. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices
dice con buril, es decir, de un carpintero, en resumidas cuentas. Con plata y oro lo adornan. Amén. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Ahora último, una procesión. ¿A qué virgen estaban celebrando mi pueblo? A la Virgen del Quinche. Fueron cerca de 75,000 personas. Poco o mucho, un estadio se llena con 75,000. Amén. Hicieron una gran procesión y una larga caminata, obviamente trayendo sobre sus hombros a la Virgen del Quinche. Ahora, ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Por qué lo tienen que cargar? Porque no andan. ¿Salieron de dónde? De un leño. O otros fueron formados con plata y oro, lo adornaron. Amén. La Biblia le llama a esto, sí, a esta costumbre de los pueblos, que esto es una vanidad. Amén. Versículo número 5. No tengáis temor de ellos. Amado hermano, si usted todavía lo tiene, rómpalo. Ay, es que me puede caer una maldición. No le va a caer una maldición. Maldición le va a caer si lo sigue guardando ahí, en ese cajón. Amén. Si todavía tiene ese cuadrito, ahí maldición a que va a entrar. No tema el deshacerse, no lo regale, destrúyalo. Amén. Es que es de gran valor, no importa el valor que tenga. Amado hermano, hay un precioso valor más grande que ese cuadro o que esa estatua. Es nuestro Cristo resucitado habitando en nuestros corazones. Eso sí tiene valor. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal. ¿Qué dice la Biblia? Ni para hacer bien tienen poder. Ponga el asunto. Ninguna estatua que se le asemeje a algo en el cielo, ni puede hacer mal. Amén. No es que San Gregorio, mire, Santito, que ese dice, no puede hacer ni bien ni mal. Es simplemente un objeto. De él no puede salir absolutamente nada. Esto es algo que en la costumbre de los hombres, la gente sí ha querido creer que de él puede emanar algo. Amado hermano, sí, del palo simplemente lo único que puede emanar es candela. Y esto es echándole gasolina y por encima. Claro. Ahora, eso es otra cosa. Que Satanás pueda usar, sí, como, no digo como instrumento, el que puede hacer el milagro es el diablo y sus huestes infernales. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Convence a la gente en sus corazones, sí, que fue a través de tal o cual santo. Eso es otra cosa. El palo sigue siendo palo. Acuérdese de las palabras de Jesús. La carne siempre será carne. Y lo que es del espíritu, espíritu será. Amén. Ahora, la Biblia dice, verso número 6. ¿Cómo lo describe ahora la palabra a nuestro Dios? No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Isaías 44, verso 9. ¿Lo tienen? Más en detalle todavía. Isaías capítulo 44, verso número 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos, nuevamente, ¿qué dice la Biblia? Son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ese es el concepto en que los quiere Dios a estos. Amén. Uy, qué bonita es la prenda. Mire que es de oro puro. Mire el vestido que le han hecho. Hermosísimo.
mismos, es decir, los que lo construyen, los que lo edifican, ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Es decir, los que los construyen, los que lo elaboran, ellos mismos agarran un palo y le dan forma. Y luego dicen, ay, aquí está. De ahí salió el punto del Cristo del Consuelo. Miles son, ¿verdad?, los que van tras un palo. Los que lo hicieron se ríen de lo que han hecho. Pero los incautos y los que ignoran la palabra de Dios son devotos a ese palo, que tiene forma de cruz o forma de hombre. Pero la Biblia dice que todo esto es vanidad. Amén. Verso número 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, es decir, los constructores mismos, son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Verso 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, es decir, en el fuego, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en donde, en casa. Oiga, si esto a usted no le abre el entendimiento, créame que no sé qué le podrá abrir la mente. Pero la Biblia es clarísima con respecto a los ídolos. Amén. Si quiere seguir entrando, siga leyendo en el hogar. Salmos capítulo 115. ¿Cuántos van a leer la palabra de Dios en su casa? Amén. Gloria a Dios. Salmos capítulo 115. Verso número 4 en adelante. Del 3 en adelante. 115, verso 3 en adelante. Nuestro Dios, dice el salmista, ¿dónde está? Está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero nosotros alabamos y confiamos en el Dios verdadero. Amén. Hechos capítulo 14. A Pablo y a Bernabé quisieron atribuirle, sí, el milagro como a dioses paganos. Amén. Y en su desesperación, estos habitantes de Licaonia, sí, para congraciarse con estos, ¿qué le ofrecían? Dice la Biblia, venga, Hechos capítulo 14, versículo número 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, no uno, sino algunos, y guirnaldas delante de las puertas, es decir, como anunciando un día festivo. Amén. Un día de fiesta. Trajo guirnaldas y las juntó con las puertas. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Es decir, en favor de Pablo y Bernabé. Verso número 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas. Ahora, el rasgamiento
naturaleza acostumbraba a usar doble túnica, una interna y otra externa a manera de capa. Cuando un judío experimentaba profundo dolor o desagrado absoluto para con las acciones que se podían llevar a cabo, había una típica señal de ese rechazo. Entre una de ellas estaba el rasgamiento de ¿qué cosa? Del vestido. Amén. Cuando un judío acostumbraba a rasgarse, o un oriental acostumbraba a rasgar su vestido, por lo general cuando se enteraba de una nefasta noticia, por ejemplo, la muerte de un familiar, a manera de luto, muchos agarraban sus vestidos y se los rasgaban. Otros iban más allá, rasgaban sus vestidos y echaban polvo y ceniza sobre sus cabezas, símbolo de amargura y de tristeza o dolor. Ahora, esta acción que Pablo y Bernabé manifestaron, obviamente era una acción visible de su rechazo frente a la actitud que el pueblo y el sacerdote habían adoptado frente al milagro que Dios había hecho. Ese rasgamiento, mi amado hermano, fue una manifestación pública de que ellos no compartían lo que el pueblo de Licaonia estaba haciendo. Mire lo que nos dice la Escritura referente a este acontecimiento. Hechos capítulo 14, versículo número 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Es decir, que se confundieron entre ellos. Amén. Dando voces, diciendo, verso 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Ahora, esta actitud fue la correcta. Y esta accionar fue la más apropiada. ¿Por qué? Porque si ellos permitían que esto pasara, ¿qué hubiese sucedido? El milagro hubiese sido atribuido primeramente a dioses falsos. Y segundo, la gloria al verdadero Dios hubiese quedado opacada. Y ellos hubiesen sido, en vez de ser una piedra, ¿verdad?, de fundamento, hubieran sido una piedra de tropiezo para el pueblo. Amén. Recuerde que un milagro, no digo similar, pero un milagro mal orientado fue motivo para que Moisés no pudiera entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Cuando Moisés no habló a la piedra, sino que la golpeó con su orgullo, ¿verdad?, Dios lo castigó, no permitiéndole entrar en la tierra de Canaán. Porque hubo en el corazón de él soberbia. Amén. Esto es importante considerar. Verso número 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Es decir, nosotros no somos ni Júpiter ni Mercurio. Amén. Verso 15. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él, es decir, nuestro Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Y esto es verdad o es falso? ¿Qué dice Hechos 17, verso 30? Venga por rapidito conmigo. ¿Qué dice? Hagamos un pequeño corte. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con la idolatría? El pueblo lo hace por ignorancia. No se les enseña qué cosa. La Escritura. Si diría
ellos, si el sacerdote en la religión tradicional cambiara la hojita, amén, del mensaje por la Biblia, yo le aseguro que sí, el pueblo saliera de la ignorancia. Pero se le da más realce a un catecismo, amén, o diría yo en sectas falsas, se le da más realce al libro del Mormón o a una atalaya que a la palabra escrita de Dios vivo. Y dice el Señor en su palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que les manda? Que se arrepientan. Volvamos rápidamente a Hechos capítulo 14, verso número 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Esto es decir, buscando dioses, sí, en todo lado. Si bien, dice el Señor ahí, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Por qué? Porque dejó la palabra escrita, amén, por medio de sí, la ley, por medio de los profetas, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente, ¿qué dice la Biblia? Lograron impedir que la multitud les ofreciese el sacrificio. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Trataron de hacer entrar en razón ¿a quién? Al pueblo. Pero ¿qué pasaba en el corazón del pueblo? El pueblo tenía qué cosa en el corazón. Estaba enraizado la tradición, sí, que los hombres habían de alguna manera implantado en ellos. Qué difícil es, mi amado hermano, si que alguien salga de la tradición, sí, en este caso de aquello que le ha sido, sí, por generaciones implantado en la mente o en el corazón. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo tiene el poder para sacar de la ignorancia. Mucha gente, aún leyendo la Biblia, leyendo acerca de la idolatría, sigue adorando imágenes. Aun cuando usted le diga al adorador de imágenes: mira, pero aquí lo dice la Biblia, él aún permanece en su necedad. Solamente el Espíritu Santo nos puede redarguir en nuestro corazón para que nos arrepintamos de tales obras. Ahora, dice la Biblia que ellos, luego de que advirtieron al pueblo diciendo que ellos, sí, habían sido simplemente meros hombres usados por el único y verdadero Dios, dice en el versículo número 18 que no lograron impedir que la multitud les ofreciese, ¿qué cosa? Sacrificios. Ahora, verso número 19. Entonces, ¿qué sucedió? Vinieron unos judíos de Antioquía. ¿Qué había pasado en Antioquía? ¿Qué fueron en Antioquía? No, afrentados y apedreados fueron ¿en dónde? En Iconio. Y en Antioquía, ¿qué hicieron? Los expulsaron solamente. ¿Y ellos qué hicieron cuando los expulsaron? Sacudieron el polvo de sus pies. Eso ya también fue motivo de estudio, recuerden, amén. Sí, es bueno que es tener en consideración la palabra. Vinieron unos de Antioquía, es decir que cuando se fue Pablo y Bernabé, como que el diablo mandaba siempre ¿qué cosa? ¿Mandaron qué cosa? Espías. Mandaban siempre a alguien para que les estuviese a la casa, estuviese sí, a la expectativa sí, de estos hombres. Versículo número 18. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y también ¿de dónde? De Iconio. Ahora sí que hicieron en Iconio, los apedrearon y los afrentaron. Amén. Que persuadieron a la multitud. ¿Y qué dice ahí? Más adelante. ¿Qué dice? Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad, pensando
estaba muerto. Cosa sorpresiva, mi querido hermano. Minutos antes era el Dios. ¿Qué Dios era? ¿Quién Dios? A Pablo, ¿cómo le decían? Seguro. No era Júpiter. Júpiter era Esteban. Amén. Perdón, Bernabé. Y Pablo era considerado Mercurio. Sí, cosa de locos. 5 minutos atrás eran dioses. 5 minutos después estaba medio muerto fuera de la ciudad. ¿Por qué? Por no aceptar gloria de hombres. Amén. Todo el caminar de Cristo. No es cosa sencilla, mi amado hermano, realmente hacer o dar realce a la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy pueden recibirte con un gran abrazo. Mañana la misma persona puede, mi amado hermano, botarte como un perro. Y todo por defender la fe. Todo por decir que sí, es verdad, soy cristiano y a mucha honra. Si me tiene que votar, me vota, pero yo no acepto soborno aquí. No es que el compañero suyo cogió él, pero yo no. Amén. Se asustó el pueblo. Amado hermano, sí, recuerde que la honradez, recuerde, mi amado hermano, sí, que también la honestidad, todo lo digno, todo lo puro, todo aquello que es de valor, sí, todos los valores bíblicos que el Señor nos demanda, también, si bien es cierto, tienen recompensa, también hay un gran precio que pagar. El Evangelio no solamente, mi amado hermano, es digno, sí, para aquellos que lo han abrazado, para recibir bendiciones, sino también maltratos, vituperios, sí, y todo tipo de aflicción cuando se quiere vivir una vida cristiana consagrada a esa palabra. Amén. Dice el Señor ahí. Versículo número 20. Pablo ahora estaba, dice la Escritura, lo habían sacado y estaba como muerto. Versículo número 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, diría cualquiera, curtido, yo diría valiente. ¿Qué haría usted? Si lo sacan a medio muerto a piedra y dice, voy a ya vengo, que regreso otra vez, y entra. ¿Qué haría usted? Entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde? Para la ciudad de Derbe. Ahora, pero aquí hay algo importante, pero que no lo voy a considerar hoy, sino la próxima semana. Dice ahí la Biblia, ¿qué cosa dice la Escritura? Sea juicioso y lea con detenimiento el versículo número 20. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le extraña ahí? Pero rodeándole los... ¿Y esos de dónde salieron? ¿Qué pasó en Listra? Ahora en Listra habían ¿qué cosa? Discípulos. Recuerden que ellos no solamente entraron en Listra para predicarle a un paralítico, ellos iban predicando por toda la región, de acuerdo a lo que la Escritura dice en el versículo número 6 del verso 14, habiéndolo sabido huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. ¿Usted sabe quién salió entre otros discípulos de ese conflicto? ¿A qué no se imagina quién salió de ahí? El gran, sí, Timoteo. Venga conmigo a la Biblia. Hechos capítulo 16. El gran hijo espiritual de Pablo. Le costó piedra, pero parió en el Señor un gran baluarte del Evangelio. Amén. Hechos 16, versículo 1
Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo. Ya estaba ahí, ya estaba como discípulo. Amén. Cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Cómo lo consiguió? Con piedra, con dolor, con aflicción. Amado hermano, ¿cuánto tú estás dispuesto a sufrir en Cristo para obtener, sí, fruto que aceptable a tu Dios? A veces decimos, no, hermano, yo ya no le predico, ya no quiero avanzar porque ahí no se puede, ahí es difícil. Amado hermano, mientras mayor sea el precio que tú pagues, mayor también será el fruto que tú consigas. Recuerda este mensaje relacionado a un evento secular. Las perlas más grandes no están en la orilla del mar, sino en lo más profundo del océano. Mientras tú estés más decidido a ahondar más, a consagrarte más, a vivir más esta palabra, a pagar mayor el precio, mayor también será el fruto que Dios te permita ver en tu vida. De estas aflicciones, de estas pruebas, de estas luchas, salió el gran Timoteo. Si Pablo mostraba cobardía, si Pablo se amedrentaba, si Pablo dejaba, amado hermano, en poco la palabra y, amado hermano, el ministerio que él tenía en Dios, él nunca hubiera podido ver a ese gran fruto llamado Timoteo. Pero nosotros reconocemos que en la vida cristiana, luego de la salvación que es gratuita, sí, hay un precio que pagar. ¿Para qué? Para ser, mi amado hermano, en Dios, grandes hombres y mujeres de baluarte en las manos del Señor. Concluyo con esto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos milagros, de hacer muchos discípulos, volvieron, ¿a dónde otra vez? Otra vez volvieron a Listra. ¿Y a dónde otra vez? A Iconio. ¿Y a dónde otra vez? ¿Qué curtido Pablo? Dirían algunos. Yo diría que es siervo de Dios Pablo. A recibir piedra otra vez, a ser afrentado, ¿verdad? Y golpeado otra vez, a ser expulsado otra vez. Pero recuerde, amado hermano, como todo buen cristiano, si sufrimos penalidades, las sufrimos por amor a Cristo. ¿Cuántos aman al Señor? A ver, ¿cuántos están dispuestos a sufrir y también a disfrutar de este supremo llamamiento? Gloria sea al Señor. ¿Qué pasará en ese retorno? La próxima semana lo estaremos analizando, Dios mediante. Sí, la gloria sea para el Señor. Recuerde, esfuércese y sea valiente. Amén. Que Dios está con nosotros. Aleluya. Dios bendiga al pueblo del Señor.